Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda clase de Viendo a Jesús en toda la Biblia. Hoy vamos a estar hablando de los géneros literarios en la Biblia. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar es examinar, inquirir, averiguar algo cuidadosamente. En otras palabras, es escarbar, es sumergirnos, es meternos profundamente, no pasar por encima. A veces leemos la Biblia únicamente así por encima, pero si queremos encontrar realmente el tesoro, si queremos escudriñar las palabras del Señor, tenemos que sumergirnos, tenemos que escarbar, hacerlo más profundamente. Hay tres grandes géneros literarios en la Biblia. La Biblia es riquísima en los géneros literarios, también gramáticamente, pero no vamos a hablar de gramática. Eso puede causarnos un problema, ¿verdad? Hay recuerdos de la escuela, pero sí quisiera que pudiéramos estudiar los géneros literarios. Y en la Biblia hay tres grandes géneros literarios. Tenemos la narrativa, tenemos la poesía y el discurso. Esos son los tres grandes géneros literarios en la Biblia. En la narrativa prima el lenguaje histórico. En la poesía prima el lenguaje figurado y en el discurso prima el lenguaje literal. Y quisiera empezar con la narrativa. La narrativa en la Biblia es un género literario que consiste en la narración de eventos históricos reales que forman parte del plan de Dios. Este género se caracteriza por incluir personajes, diálogos y descripciones. La narrativa bíblica tiene un propósito teológico, ya que busca enseñar la grandeza de Dios, su carácter y el desarrollo de la historia de la redención de su pueblo. Así que esa es la narrativa. La narrativa es el género literario que más abunda en la Biblia. Y para entender la narrativa tenemos que leer todo el contexto de la Biblia. La narrativa es bien especial porque no podemos ir y agarrar un solo versículo de ahí, de la Biblia, de las partes que son narrativa, porque vamos a desconectarla del contexto que tiene a su alrededor. Quisiera darles solo un pequeño ejemplo de lo que es la narrativa. Y eso va a estar en Jueces 6, versículos 36 al 40. Y dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que tú salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Muchos agarran estos versículos y dicen, voy a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y usan estos versículos pequeños para decir, si Dios quiere que yo haga su voluntad, entonces voy a pedirle señales a Dios. Y si Dios me da señales, es que estoy yendo por la voluntad de Dios o estoy haciendo lo correcto. Y acá es totalmente lo contrario. Si leemos todo el contexto, que son desde los capítulos del 6
al 8 de Jueces, vamos a encontrar todo el contexto. Y al unirlo en todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que estos versículos no están hablando acerca de lo que es buscar la voluntad de Dios, sino al contrario. Viéndolo todo, nos damos cuenta de que Gedeón aquí lo que no tenía era fe. Lo que no tenía era la confianza en Dios y por eso estaba pidiendo muchas pruebas. Así que de eso se trata la narrativa. La narrativa nos describe una historia, no nos dice si es bueno, si es mala, sino al contrario, descarnadamente nos habla de lo que sucede. Para eso, para saber si es bueno o malo, pues nos vamos a tener que esperar y tener que ir hasta el discurso. La segunda, o el segundo género literario que encontramos en la Biblia es la poesía. La poesía bíblica es un género literario que se caracteriza por el uso del lenguaje figurado, metáforas y paralelismos para expresar sentimientos y verdades espirituales. La poesía tiene una función en la palabra de Dios, que es darle vida, darle sentimiento a las palabras narradas. La palabra poético acompaña a la narrativa. Quisiera darles un ejemplo de poesía. Y va a estar en Éxodo capítulo 15 versículos del 1 al 18. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enaltezaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú? Oh Jehová, entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo. Oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Aquí podemos encontrar un ejemplo de lo que es poesía, ¿verdad?
La poesía va cargada de sentimientos y acompaña la narrativa. No solo nos está contando de cómo Dios lo sacó, sino que nos está contando de cómo Dios lo sacó de una manera poética. La poesía es eso, le da sentimiento, le da vida, expresa de una manera especial lo que es la narrativa. Eso es la poesía, pero también en todo lo que es la poesía podemos encontrar también mucho el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es un lenguaje o se encuentra en maneras especiales que nos llaman la atención. Y quisiera llevarlos a que vamos a estudiar lo que es el primer lenguaje figurado, ¿verdad? Que es el símil. Un símil es una figura literaria que compara dos objetos de forma explícita. Podemos saberlo porque lleva una conjunción. La conjunción como o una equivalente es una comparación explícita. Por ejemplo, vamos a Salmos 42:1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí podemos encontrar la conjunción como, pero también vemos que es una comparación. Está comparando al siervo con la persona, con David en este caso, ¿verdad? Entonces está haciendo esas dos comparaciones, pero no lo está comparando en todo. No está diciendo en que es como el ciervo porque tiene cuernos, o es como el ciervo porque le gusta el pasto, o es como el ciervo porque anda por las praderas. No, lo compara exclusivamente en la sed, cuando tiene sed, en la necesidad de tener agua. Y eso es lo que compara. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, es bien fácil encontrar en la Biblia un símil y es fácil identificarlo porque encontramos la conjunción como. Quiero darles otro ejemplo que encontramos en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y también podemos encontrar la conjunción. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí compara la palabra del Señor como fuego y como martillo. Está usando esas dos comparaciones y lo une con la conjunción como. Quiero darles otro ejemplo. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? De nuevo, encontramos la conjunción como. Y también vemos el paralelismo, cómo compara, ¿verdad? A los hijos a los hijos de Israel, en este caso, con los hijos o con los hijos de la gallina, que son los pollitos, ¿verdad? Entonces se está haciendo una comparación y encontramos la conjunción como. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Y es para que cuando vayamos leyendo, haciendo nuestro devocional o leyendo la Biblia, podamos identificarlos. Tal vez no nos vamos a aprender el nombre, ¿verdad? Se nos va a olvidar quizás tal vez que es un símil, pero por lo menos nos vamos a acordar de la conjunción que es la que los une y además que está comparando dos figuras, ¿verdad? Los está comparando. Y en este ejemplo que les voy a dar es mucho más visible poder verlo. Y está en Cantares 6 capítulo 6 versículos 10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Así que nos está haciendo cuatro comparaciones aquí, ¿verdad? Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba?
hermosa como la luna. Está haciendo una comparación, ¿verdad? De una mujer que se muestra como el alba y hermosa como la luna. Luego la siguiente conjunción, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Así que es bien fácil esta del símil, la figura literaria del símil. Es bastante fácil identificarla en la Biblia. Cuando vamos leyendo, pues encontramos esa figura literaria. La siguiente figura literaria que quisiera que viéramos es la metáfora. Hay varias metáforas en la Biblia. Y es una figura retórica que compara dos cosas que no están relacionadas, trasladando las cualidades de una a la otra. También la metáfora es una serie de alegorías, es comparación implícita. Y quisiera darles unos ejemplos. Y podemos encontrar en Mateo capítulo 5 versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí la comparación que nos da es, ustedes son la sal. ¿Verdad? Eso es una metáfora, está usando una metáfora para describir a las personas que pertenecen a los discípulos de Jesús. Ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? No es una figura literaria, literal, ¿verdad? Porque ninguno somos sal, somos seres humanos, pero está usando esa figura literaria que es la metáfora para decir, ustedes son la sal de la tierra y tendríamos que averiguar para qué sirve la sal, ¿verdad? Y eso es lo que nos está llevando a las figuras literarias, a darnos un ejemplo y a ver para qué sirve la sal, ¿verdad? Y la sal lo que hace es que da sabor, ¿verdad? Es como un condimento más, pero en la antigüedad, en el momento en el que fue escrita esta palabra, o en el momento en el que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, la sal, para lo que se usaba era para llenar los alimentos, los salaban, y eso evitaba que se corroyeran, que se corrompieran, que se pudrieran. Entonces la sal está deteniendo que se arruine, que se descomponga o que se eche a perder un alimento. Eso es la metáfora, lo que nos está diciendo a nosotros. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que deben de hacer que este mundo no se corrompa, no se destruya, no se pudra, no se eche a perder, porque ustedes tienen que salar todo este mundo. Ese es el trabajo de los que son discípulos de Jesús. Y quisiera que fuéramos a la siguiente, y vamos a encontrarla también ahí en Mateo, en el siguiente versículo, Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De nuevo, aquí está usando la metáfora y diciendo, ustedes son la luz. Y esta no es la primera vez que aparece esta metáfora, ¿verdad? Hay muchos pasajes de la Biblia que nos habla acerca de la luz y de las tinieblas. Y nos compara a nosotros que somos hijos de Dios, que somos representantes de Jesús, discípulos de Jesús, como la luz, los que llevamos la luz de Jesús. ¿Y para qué sirve, verdad? La luz eh, los pone en contraposición con las tinieblas. Es cuando hay luz uno puede hacer actividades, inclusive en la noche, pero donde no hay luz, o sea, es terrible, no se puede hacer absolutamente nada. Hay muchos capítulos donde ahí se puede tropezar, caer, golpearse, sufrir un accidente y además no puede ver su camino, no sabe hacia dónde va. Por eso a nosotros nos está comparando Jesús usando esta metáfora con la luz. Quisiera llevarlos también a la última ejemplo de metáfora. Dice en Juan 15, del 2 Juan capítulo 15 versículos del 2 al 8. Dice, todo pámpano en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced a mí, permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí está comparando, está comparando a utiliza esta metáfora que destaca la unidad entre Jesús y sus discípulos, usando la metáfora de la vid, ¿verdad? Y los pámpanos, las ramas. Entonces, en la Biblia hay muchas metáforas que quieren describir tanto a veces una unidad o nos quieren dar un ejemplo o nos están llevando a darnos un mensaje. Esa es la riqueza literaria de la Biblia, que nos está llevando a ejemplos que nos llaman la atención para centrarnos en el mensaje que Dios nos quiere dar. Y vemos ahí la creatividad de Dios, ¿verdad? Como Dios es tan creativo que usa todas estas figuras literarias, ¿verdad? La Biblia realmente tiene una riqueza literaria muy abundante. Y la siguiente que vamos a estudiar es la ironía. Entonces, la ironía dice que es una expresión que transmite algo contrario o diferente a lo que se dice, generalmente con el fin de burlarse de manera disimulada. Ejemplo, Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Y aquí viene la ironía, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aquí irónicamente Jesús está diciendo, es imposible o es muy difícil que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué les está diciendo irónicamente? Ustedes son asesinos, ustedes matan a los profetas. Es casi difícil que alguien que es enviado de Dios muera fuera de esta ciudad. A ustedes se les envía y ustedes los fulminan, los terminan, los matan. Entonces, esa es una figura literaria, lo que es la ironía, ¿verdad? Yo creo que la ironía, pues, se conoce, ¿verdad? Y todos, de alguna u otra manera, hemos hablado, ¿verdad? Irónicamente acerca de algo o de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando miramos a una persona que tal vez no tiene mucho cabello, ¿y qué es lo que le decimos? Qué peinado que estás, ¿verdad? Es una manera irónica de hablar y decirle, pues no tenés absolutamente nada que peinarte. O de burlarse de él porque no tiene cabello. Entonces, otro ejemplo de la ironía la encontramos en Juan 10:32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Y aquí viene la ironía. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? Entonces ellos eran personas que se creían correctas, justas, que seguían la ley, y ellos sabían qué debían hacer y qué estaba escrito en la ley y cómo debían de proceder. Y lo querían matar a Jesús. Y entonces Jesús les dice, ¿por cuál de las buenas obras ustedes me quieren apedrear? ¿Ven la ironía de allí? Es que la verdad no lo tenían que apedrear, no lo tenían que matar, no tenían que tener ningún sentimiento malo hacia él, porque él solo estaba haciendo buenas obras, no estaba haciendo nada malo, digno de muerte. Entonces ahí está la ironía. Y esos solo son unos pequeños ejemplos. En la Biblia hay cantidades y cantidades de ejemplos
no solo de ironía, sino de todos los géneros gramaticales que podemos encontrar, ¿verdad? Ahora vámonos a otra figura literaria, que es la paradoja. La paradoja es una afirmación que parece contradictoria, pero que tiene sentido al analizarla con detenimiento. Una paradoja es una idea extraña, es una opuesta a lo que se considera la opinión general, con una contradicción lógica, pero cuyo contenido es verdadero. Y vámonos al primer ejemplo, Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que perdiera su vida por causa de mí, la hallará. Entonces aquí encontramos la paradoja, ¿verdad? La paradoja es una aparente contradicción. Entonces empieza diciendo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Es una contradicción, ¿verdad? Es una aparente contradicción porque ¿cómo va a salvar su vida perdiéndola? ¿Y cómo va a perder su vida? Ah, o cómo va a ganar su vida aquel que pierda su vida ahora en este mundo, cómo la va a hallar, ¿verdad? Entonces aquí vemos la aparente contradicción, pero nosotros sabemos que nos está hablando de una paradoja que nos quiere dar un mensaje y que nos está llevando a algo más espiritual, ¿verdad? Y es todo aquel que en este mundo no viva para Cristo y que quiera salvar su vida en este mundo viviendo, no absteniéndose de nada, dándole desenfreno a los pecados, viviendo, pero perdidamente, al final su vida va a perder, como dicen otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? Todo aquel que, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Así que aquí nos está hablando de una paradoja. Siguiente ejemplo de paradoja, la vamos a encontrar en Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así que de nuevo encontramos una paradoja. Si alguien quiere ser el primero, lo que tiene que hacer es ser el postrero. Entonces alguien va a decir, es imposible, no se puede. ¿Cómo es que yo quiero ser el primero de la fila y me voy a la última de la fila? Es una paradoja, es una aparente contradicción. Pero de lo que nos está hablando aquí es que Cristo tiene que ser el primero. No tienes que poner ni tus intereses, ni tú, ni ser de los más importantes, es porque es Cristo el importante. Pero si tú pones a Cristo como el más importante, tú vas a ser llamado, tú vas a entrar y vas a ser de las personas que entren con Jesús. Entonces, para ser el más importante, no es ser el que va al frente, el cabecilla, sino el que sirve a todos, el que se da y el que sirve. Jesús nos vino a dar ese gran ejemplo. Así que esas son las paradojas, son aparentes contradicciones, pero que si uno les pone mucha atención, nos quieren retar para dar un mensaje que nos va a llevar a una, que nos va a llevar a una enseñanza práctica de la palabra del Señor. La siguiente es la alegoría. La alegoría es una historia o representación que simboliza ideas, personas o eventos. También es una sucesión de metáforas. Ejemplo de metáforas. Podemos ver en Juan 10, del 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y el que entrara y saldrá perdón, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que eso es una alegoría, está hablando de manera alegórica. Entonces, eh,
Jesús no es una puerta. Si uno va y por un lugar, ¿verdad? Y mira una puerta y va a decir, es Jesús. No, Jesús está usando esta alegoría para decir, yo soy la puerta. Jesús no es una puerta. Él solo está usando esta alegoría para hablarnos de que Él es la puerta, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber para qué sirve una puerta, ¿verdad? Una puerta sirve para entrar, unas puertas sirve para cerrarla y no dejar entrar a otros. Una puerta sirve para salir. O sea, la puerta es lo que nos da acceso a un lugar. Y eso es lo que está tratando de decir aquí Jesús. Es una alegoría. Y antes de seguir con las alegorías, quisiera decirles que los ejemplos de alegoría, quisiera decirles, ¿verdad? La alegoría tiene un doble sentido, el literal y el espiritual. La interpretación alegórica puede llevarnos a errores doctrinales y de interpretación, ya que se pierde de vista el sentido literal del texto. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos leyendo la Biblia y querer alegorizar absolutamente todo. Seamos muy cuidadosos. Donde hay una alegoría, pues la vamos a entender como una alegoría. Pero donde no hay alegoría, no tenemos que inventarnos nosotros alegorías. No querer alegorizar absolutamente todo, porque eso nos puede llevar a errores doctrinales muy fuertes. Nos pueden desviar de una manera terrible. Así que este es como de las figuras literarias la que más tenemos que tener cuidado y la que más nos debemos de cuidar. Y debemos de verlo preciso en la palabra del Señor cuando estamos estudiando la Biblia. Entonces, también las alegorías, ¿verdad? Es una sucesión de metáforas. Entonces, lo que leímos en Juan 10 del 7 al 9 nos da las siguientes metáforas, ¿verdad? Puerta, ovejas, ladrones, etcétera. Entonces, quisiera ir al segundo ejemplo. Ezequiel 13 del 10 al 14. Y dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que la recubristeis. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Así que está hablando aquí de manera alegórica. Y como la alegoría es una sucesión de metáforas, podemos ver pared como una metáfora, recubridores, otra metáfora, lluvia torrencial, otra metáfora, embarradura, otra metáfora, y etcétera. Podemos ver más, ¿verdad? Pero siempre que vamos a ver una alegoría, podemos encontrar varias sucesiones de metáforas en ella. Quisiera darles otro ejemplo. Y que aquí es bastante fácil verla, porque inclusive el escritor nos está hablando y nos está diciendo que es una alegoría. Y la encontramos en Gálatas 4, del 21 al 26. Y dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre
por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Así que es fácil entenderla acá porque ya el escritor Pablo nos está hablando de que es una alegoría. Entonces, podemos ver la sucesión de metáforas: esclava, carne, libre, promesa, monte Sinaí, que es Agar, Jerusalén celestial, que es Sara. Entonces, es bien fácil entender lo que es acá eh, la, las metáforas, ¿verdad? Y quisiera llevarlos o perdón, lo que es las alegorías, que es una sucesión de metáforas. Pero quisiera llevarlos a un pasaje y vamos a ver cómo alguien en algún momento interpretó este pasaje, porque usó de manera alegórica mal la palabra del Señor. Por eso les decía yo que tenemos que ser muy cuidadosos y no querer alegorizar absolutamente toda la Biblia. Donde hay una alegoría, debemos entenderla como alegoría, pero donde no, no debemos de querer alegorizar todos los pasajes de la Biblia. Es demasiado peligroso porque nos va a llevar a conclusiones muy erradas y nos pueden confundir bastante, inclusive nos pueden llegar a apartar del Señor. Y es eh, una enseñanza que Jesús dio y la podemos encontrar en Lucas 10, del 30 al 37. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le habían hecho una pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió esa pregunta contándole esta historia. Así que la respuesta de esta historia es, ¿quién es mi prójimo? Pero alguien en algún momento, alguien que se llama San Agustín y que es uno de los maestros de la iglesia católica, de los más importantes, interpretó este pasaje de esta manera. Dice, el hombre que descendía de Jerusalén fue Adán. Cuando cayó o cuando fue expulsado del paraíso. O sea que el que cayó fue Adán, porque él descendió de Jerusalén y Jerusalén era el paraíso. Y cayó en manos de ladrones, eso es Satanás y sus ángeles, que lo despojaron de la inmortalidad y lo recubrieron de llagas del pecado. El sacerdote y el levita es la ley y los profetas, y el buen samaritano es Cristo Jesús. Y las 2 monedas son los 2 testamentos, y el mesón es la iglesia.
Muy bonito, parece muy bonito, pero realmente está torciendo la Biblia, porque la Biblia no está hablando acerca de eso, aunque coincide y podemos decir, ala, se la inventó bien, pero no está siendo correcto, no está interpretando bien la palabra del Señor. Y eso es lo que nos pasa cuando alegorizamos un pasaje, cuando queremos darle un sentido que el pasaje no nos está hablando de eso. Y usamos nuestra imaginación para pensar lo que quiere decir, cuando debemos de ver mejor qué es lo que está diciendo y qué es lo que dice. Entonces, no debemos de quitarle el sentido literal a las palabras de la Biblia, sino si está literal, es literal y así debemos interpretarlo y no querer alegorizar. Cuando hay una alegoría, pues la vamos a entender como una alegoría, pero no ir por ahí leyendo la Biblia eh, queriendo alegorizar absolutamente todo. Cada pasaje lo vamos a alegorizar porque eso nos va a llevar a unas fallas terribles. Y la verdad, la Biblia es bien clara, nos está dando las enseñanzas y lo que debemos hacer es aprender a leerla correctamente. Entonces, seamos muy cuidadosos, no alegoricemos todo. Veamos cuándo es una alegoría y cuándo no, pues no lo vamos a interpretar así, ¿verdad? La siguiente figura literaria es la fábula. Una fábula es un relato breve que se escribe en verso o en prosa y que tiene como objetivo educar a través de una moraleja. Es una historia ficticia que pone a interactuar a objetos como si fueran personas o tuvieran voz. El objetivo es una enseñanza moral y personifica las cosas. Así que esa es la fábula. Eh, la fábula quizás más famosa la podemos encontrar en Jueces, capítulo 9, versículos del 7 al 15. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Sequim, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir hacer grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a hacer grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Así que es una fábula. Una fábula es una historia ficticia para darnos una enseñanza, ¿verdad? Primero, está hablando acá en esta fábula de los árboles. Los árboles no hablan. Los árboles no eligen rey. Los árboles no tienen voz, no tienen conversaciones entre ellos, ¿verdad? Entonces es una historia o utiliza elementos ficticios que les da voz, que los pone como que fueran personas a interactuar para darnos una enseñanza. Y la enseñanza es acá de que alguien había querido ser rey, ¿verdad? Y al final termina con la zarza, ¿verdad? Alguien sin importancia, ni siquiera es un árbol, es un arbusto, es una planta de espinas. Entonces, ese arbusto de espinas pues no da ningún fruto, no tiene ningún beneficio y a él habían puesto de rey. Lo que quiere decir es que en la historia acá
de Jueces, si ustedes van y la lean, se van a dar cuenta de que está hablando de que alguien se había querido ser rey, alguien había matado a todos los descendientes legítimos para ser rey, para él ponerse en el lugar, y para eso usó esta fábula. Nosotros también usamos muchas fábulas. Eh, Seguramente ustedes han escuchado la fábula de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Que hicieron una competencia. Primero, esa competencia jamás existió. Segundo, ¿verdad? No, ni la liebre ni la tortuga hablan. Entonces, pero es una fábula para darnos una enseñanza. Y eso es lo que está haciendo acá la palabra del Señor en Jueces. Esta fábula la está usando para darnos una enseñanza, porque el objetivo es educarnos a través de una moraleja o una historia ficticia para que para darnos una enseñanza moral. De siguiente ejemplo, Segunda de Reyes 14 versículos 9. Y dice, y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. De nuevo es una fábula, ¿verdad? El cardo que está en el Líbano envió a decir el cedro que está en el Líbano. Primero, ¿verdad? Ni el cardo ni el cedro hablan. Ni uno le dijo al otro, ¿verdad? Hey, por favor, da a tu hija para que sea mi esposa. Está usando esta figura literaria de, de la fábula para traer un ejemplo de cómo un rey está pidiendo esposa para su hijo. Y quisiera llevarlos a la siguiente figura literaria, que es el enigma. El enigma es un misterio, es un interrogante o secreto que puede ser difícil de entender. Los enigmas en la Biblia pueden tener varios propósitos, como despertar el interés de la audiencia, dar veracidad al mensaje, oscurecer intencionalmente las declaraciones proféticas de Dios. Ejemplo, quizás el ejemplo de mayor conocimiento que tenemos acerca de los enigmas lo encontramos en Jueces 14, capítulo 14, versículos del 12 al 19. Y dice, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiestas. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me os daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que, para que no te queramos a ti, para que no te querramos a ti y a la casa de tu padre, para que no te quememos, perdón, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, ¿solamente me aborrecéis y no me amáis? Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo he de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día, él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día,
antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, si no arareis con mi novia, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomándole sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Así que eso es un enigma, ¿verdad? Es hacerles una proposición difícil, ¿verdad? No, eso es como un misterio, es un interrogante. Y eso lo utiliza la Biblia para despertar, ¿verdad? El interés de la audiencia. Cuando nosotros escuchamos así, ¿verdad? Es como una pregunta, ¿verdad? Es una adivinanza, decimos nosotros, ¿verdad? En nuestro lenguaje, ¿verdad? Nos pone en qué pensar, nos pone alertas, nos motiva a que nosotros queramos descubrir qué es lo que hay. Y en la Biblia hay muchos enigmas. El segundo ejemplo, segunda de Corintios 12 del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí, así que aquí encontramos un enigma. No sé si ustedes sabían leyendo segunda de Corintios 12 del 1 al 4 que esto es un enigma, porque está haciendo preguntas, ¿verdad? Había un hombre. ¿Quién era ese hombre? Y uno se pregunta, está hablando Pablo aquí, ¿verdad? No está hablando en primera persona, aunque él es ese hombre, ¿verdad? Y si en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé, ¿verdad? Nos está llenando de preguntas. Y eso es lo que quiere, está llamando la atención del público que lo está escuchando. Y en nuestro caso, que lo estamos leyendo. Es un misterio, es un interrogatorio o es un interrogante, perdón, es una interrogante. Entonces, eso quiere Pablo que poder despertarnos la atención por ese pasaje de la palabra del Señor. La siguiente figura literaria que quiero que estudiemos es la hipérbole. La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar algo para dar énfasis o causar una impresión. Y aquí el primer ejemplo, que está en Salmos 6, versículo 6. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Poquito exagerado, ¿verdad? Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Qué es inundar? Es inundar, es llenar completamente, ¿verdad? Es sobrepasar la cama, ¿verdad? Dice, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Qué es regar? Es echar bastante, ¿verdad? Tal vez mojaba la almohada, tal vez mojaba poquito porque era grande su desesperación, pero llegar a inundar o regar, creo que está exagerando un poquito, ¿verdad? Eso es una hipérbole, quiere llamar la atención, está exagerando algo para causar un énfasis o una impresión. Siguiente ejemplo, Deuteronomio 1:28. Y dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Vamos, como que es un poquito aquí exagerado, ¿verdad? Dice las ciudades grandes
y amuralladas hasta el cielo. No, ¿verdad? Es difícil, tal vez un poquito grandes, algo altas, difíciles de escalar, pero hasta el cielo, ¿topaban hasta el cielo? No, está exagerando, está tratando de llamar la atención, pues, está impresionando, quiere dar esa impresión, ¿verdad? O por ejemplo, un pasaje que creo que todos alguna vez hemos leído, y no sé si nos habíamos dado cuenta que es una hipérbole, pero que está en Mateo capítulo 7 en sus versículos 3 y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vamos, está exagerando, ¿verdad? A nadie le cabe una viga en el ojo. Entonces, lo que quiere aquí es llamar la atención, ¿verdad? Está diciendo, está exagerando para darnos a entender. Tú miras las cosas aún más pequeñas de tu prójimo, pero vamos, tú cometes cosas aún más grandes. Eso es lo que nos quiere dar a entender aquí, ¿verdad? La viga en el ojo. O sea, nadie se mete una viga en el ojo, ¿verdad? No le cabe, es imposible. El agujero del ojo es demasiado pequeño. Nuestros ojos, por más grandes que sean, pues no, ¿verdad? No nos cabe una viga. Entonces, eso es la hipérbole y vamos a encontrar mucho de ello en la palabra del Señor. Algo que también, otra figura literaria que también vamos a encontrar en la palabra del Señor es la parábola. Las parábolas en la Biblia y Jesús abundó muchísimo en las parábolas y siempre hablaba en parábolas. Una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal que tiene un significado celestial. Ejemplo, Proverbios 2:20 y dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Y aquí vemos la comparación, ¿verdad? Está poniendo al lado de una otra. Como el rugido del león está colocado al lado de la ira del rey. Y el propósito es comparar, ¿verdad? Esa es la esencia del lenguaje de las parábolas. También podemos ver en Mateo 13:34 y 35 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y está hablando acá de Salmo 78:2, está yendo a esa a profecía, ¿verdad? De cómo Jesús iba a hablar por medio de parábolas, porque ese era eh, el objetivo de de las parábolas, ¿verdad? Hablar su boca por medio de parábolas, para que unos entendieran y otros no entendieran, para que unos se admiraran y otros pues no la entendieran y quedaran confundidos. Pero a sus discípulos siempre Jesús les reveló las enseñanzas que estaba dando Jesús a través de las parábolas. Quiero que vayamos a otro ejemplo. Mateo 13, ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, solo que ahora de sus versículos 10 al 16. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías
que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que ese es el objetivo de las parábolas, ¿verdad? Que unos entiendan y que otros no entendieran. Y las parábolas sí tienen algo que es casi siempre es una enseñanza de algo que está pasando, ¿verdad? Jesús usó muchas parábolas eh, de historias que podían haber sido real o de hechos que se estaban realizando, ¿verdad? El buen sembrador, el hijo pródigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas son las parábolas y son bien conocidas. Creo que las parábolas es de las figuras literarias más fáciles o que nosotros hemos estudiado más, ¿verdad? Y las conocemos y son más fáciles para nosotros encontrarlas en la Biblia cuando las vamos leyendo. Y quisiera irme ya al último género literario y es el discurso. El discurso en la Biblia es la explicación pública de la palabra de Dios. Los discursos bíblicos se presentan con el objetivo de que los oyentes escuchan, comprendan y vivan la palabra de Dios. Tiene un fin didáctico o enseñanza y un fin instructivo. Es argumentativo o lógico y lo podemos distinguir por su carácter imperativo. Entonces, en el discurso, fácil para poder notarlo, cuando estamos delante de un pasaje que es un discurso, es porque tiene la connotación de el imperativo. Nos está dando una orden, nos está indicando, no nos está indicando o no nos está narrando o no nos está diciendo poéticamente algo, sino nos está dando una orden. Por eso está el imperativo. O sea, háganlo, ¿verdad? Y quisiera eh, que vayamos a un ejemplo. Y lo podemos encontrar en Mateo 6, del 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no nos está preguntando, no nos está sugiriendo, no nos está dando un ejemplo dubitativo, sino nos está dando orden. Ahí podemos encontrar, ¿verdad? Entonces dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí estamos ante un pasaje de discurso. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, es fácil entender el discurso. El discurso es de donde nosotros debiésemos sacar todas nuestras enseñanzas.
nuestra doctrina, que es lo que significa. Doctrina significa enseñanza. Entonces, todas nuestras doctrinas deben de sacarse del discurso, no de la narrativa y no del género poético. Debe ser del discurso. Eh, porque en el discurso nos está diciendo qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Entonces, otro ejemplo del discurso, no matarás. Deuteronomio 5:17, ¿verdad? Es una orden, es un imperativo, no matarás. Eso es en todo momento y en todo lugar a lo largo de la historia. Es general, no matarás. Entonces, no es no nos está sugiriendo, no nos está preguntando si lo queremos o si no lo queremos hacer, no nos está poniendo de una manera ahí una, una duda, sino al contrario, nos está dando una orden. Entonces, eso lo podemos encontrar en la palabra del Señor en el discurso. Entonces, los primeros libros de la Biblia es narrativa, solo nos está contando historia. Y muchas personas se preguntan y dicen, la Biblia se contradice. Y es porque ellos no conocen los diferentes géneros literarios de la palabra del Señor. Porque llegan, o por ejemplo, leen con Abraham, y Abraham tuvo una hija, tuvo un hijo con su esclava. Y entonces dice, Dios aprueba de que se puede tener hijos con la esclava, pero no es así, solo nos está contando. Por eso es narrativa, solo nos está diciendo. Y en la Biblia, ahí en narrativa, no nos está diciendo si es bueno o si es malo. Pero cuando vamos a los pasajes que son de discurso, ahí nos dice. Y solo nos dice que debemos de tener solo con nuestra esposa y no con otra más, porque nos prohíbe el adulterio y nos prohíbe la fornicación. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos debe de llevar a tener doctrina o de los pasajes que debemos de sacar doctrina es siempre de el discurso. La poesía, la manera poética de hablar, pues solo acompaña la narrativa y le da sentimientos, pero no nos dice cómo debemos de nosotros hacer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a David, también David eh, cometió un adulterio y aunque ahí ya vemos que sí es corregido por un mensaje de discurso, y o cuando vemos a Salomón, ¿verdad? Salomón que tuvo tantísimas mujeres también. Y la Biblia ahí en ese momento no nos dice si es bueno o si es malo. Para eso vamos al discurso. Entonces, debemos de entender qué es lo que estamos leyendo, debemos de vernos en qué pasajes estamos leyendo. Hay libros que son narrativos, otros que son poéticos y hay otros que son de discurso. Pero los libros no son 100% del género que decimos, ¿verdad? Por ejemplo, los de narrativa no son 100% de narrativa. Todos los libros tienen poesía y tienen discurso dentro, aunque en su mayoría sea narrativa. En Éxodo es narrativa, pero en Éxodo 20 encontramos un discurso, los 10 mandamientos. A eso es, ahí es un discurso, ¿verdad? Y también en todos los libros poéticos podemos encontrar discurso, podemos encontrar eh, narrativa también, ¿verdad? Y en los libros que son de, de discurso también podemos encontrar narrativa y podemos encontrar poesía. ¿Cuáles son los libros de poesía? Pues es bastante fácil distinguirlos, ¿verdad? Podemos proverbios, los salmos, podemos encontrar los libros de discurso. Los libros de discurso son, por ejemplo, Hebreos. Hebreos es un libro de discurso. Ahí nos va diciendo, ¿verdad? Pero también las cartas, las epístolas son discursos. Entonces, y los primeros 4 o 5 libros que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, porque Hechos también es discurso, es narrativa, perdón.
Entonces, los cuatro evangelios es narrativa, pero también ahí en la narrativa encontramos discurso, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo del 5 al 7 es un discurso, es el discurso de Jesús. Entonces, nos está dando ahí un discurso, ¿verdad? Y también encontramos poesía. Todo esto con el fin de que cuando leamos la Biblia, nos vayamos enamorando más de la palabra del Señor. Encontremos estas figuras que nos dan un interés mayor y podamos valorar más la palabra del Señor y veamos la riqueza de la palabra del Señor, que digustemos la palabra del Señor y así poder ver a Jesús en cada pasaje de la Biblia. También en el Antiguo Testamento vemos a los profetas, ¿verdad? Los profetas usan dos figuras literarias que son muy conocidas y que están a lo largo no solo de el Antiguo Testamento donde los profetas hablaban, sino también en el Nuevo Testamento están esas figuras o esas figuras literarias, esas metáforas, ¿verdad? Y hay una figura que usan mucho los profetas que es la metáfora nupcial, que es el esposo y la esposa. Y hay otra que es la filial, padre e hijo. Entonces, quisiera leerles la metáfora nupcial, la figura que los profetas utilizan. Y como estamos estudiando Ezequiel, quisiera que en Ezequiel 16, del 4 al 15, vamos a ver esta figura, esta metáfora nupcial. Y dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hice grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te ataviaste con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eras. Así que aquí está la metáfora nupcial. Dios se compara como el esposo y compara a Israel o a su pueblo como la esposa. Y eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Vamos a encontrar mucho esta metáfora. En el Nuevo Testamento Jesús dice que Él es el esposo y la iglesia, los escogidos, los que pertenecen a Él, son su esposa. Pero también está la filial. Y en la filial, solo voy a leerles un versículo que está en Isaías 1, capítulo 1, versículo 2, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová,
Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Aparece mucho esta metáfora una y otra vez en la Biblia. Dios siendo el Padre, su pueblo, Israel, siendo sus hijos. Así que debemos entender nosotros todo esto. Y la verdad de que la Biblia es muy rica y hay una hermosura en la palabra del Señor. Que podamos entender estas figuras literarias, que podamos ver estos géneros literarios para poder amar la palabra del Señor, que cada vez que leamos la palabra del Señor podamos amarla más, porque hay una profundidad, hay una riqueza y la verdad, si no estamos leyendo la palabra del Señor, no solo nos estamos perdiendo de la comunión de lo que Dios quiere hablarnos a través de ella, sino que nos estamos perdiendo la riqueza literaria de las maneras en que Dios nos habla a nosotros. Así que pongamos atención y veamos a Jesús también a través de la Biblia en cada figura literaria que está ahí o en cada género literario que podemos encontrar en la palabra del Señor. Amemos la Biblia y vamos a tener una buena relación con Dios. Escudriñemos la palabra del Señor porque en ella está la vida eterna.